Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Mateo capítulo 26 y vamos a finalizar el pasaje que iniciamos en el capítulo anterior bajo el título Institución de la Cena del Señor. Estaremos leyendo los versículos desde el 26 hasta el 29, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por un día más que tú nos regalas la oportunidad de buscar tu rostro, Señor. Dios mío, ahora nos disponemos a leer tu palabra y te pido, Señor, que traigas revelación, que traigas, Señor, palabra fresca. Dios mío, que me uses para transmitir el mensaje que quieres darle hoy a tu pueblo, Señor, a mis hermanos y hermanas que me están viendo y escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 26. Dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Bueno, recordemos que estuvimos viendo en el capítulo anterior que estaba Jesús reunido con sus discípulos para celebrar la Pascua, esta Pascua que era la verdadera, era la que realmente anunciaba el sacrificio de Jesús, porque Dios escogió en su soberanía de que Jesús fuera sacrificado durante la fiesta de la Pascua, que precisamente simbolizaba esto mismo, el sacrificio por los pecados del pueblo para evitar que el ángel de la muerte entrara en las casas. Y ahora aquí vemos que mientras ellos estaban comiendo la Pascua como la solían comer, con un cordero, con unos panes sin levadura, dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndole que ese era su cuerpo. Recordemos que el pan sin levaduras es un pan que simboliza el arrepentimiento, porque la levadura tiene un símbolo que es el pecado. Por lo tanto, este pan estaba simbolizando el cuerpo de Cristo sin pecado, porque Cristo fue el único hombre que nunca cometió pecado, que nunca fue desobediente a la voz del Padre Celestial, y por tanto este pan simbolizaba el cuerpo de Cristo, que ahora iba a ser partido, que iba a ser entregado, que iba a ser sacrificado por el bien de toda la humanidad, y Él lo parte y se los da a sus discípulos. Y a partir de ese momento el Señor está instituyendo la nueva manera en que habría de celebrar la Pascua los discípulos, los creyentes del Señor. Es decir, que ya no se haría como tradicionalmente se hacía por el pueblo de Israel, sino de esta manera, con pan y con vino, porque el Señor estaba instituyendo un nuevo pacto. Y a pesar de que es un nuevo pacto, no es nuevo en el sentido de que ya estaba escrito en la palabra de Dios, estaba profetizado. El primer pacto al que el Señor se está refiriendo, aunque Dios hizo muchos pactos con los seres humanos a través de toda la historia, hizo pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero al pacto anterior al que él se estaba refiriendo era el pacto que Dios hizo con Moisés a través de la ley. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 24 del 6 al 8. Les invito a que lo puedan leer. Allí la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés bajó del monte donde le fue dado la ley, los 10 mandamientos, y le fue escrito en tablas, dice que Moisés hizo un sacrificio delante de todo el pueblo y echó la sangre en 2 tazones. Una de ellos lo derramó sobre el altar, simbolizando la parte que le tocaba a Dios, y la otra parte de la sangre la derramó sobre el pueblo después de haber leído los mandamientos que simbolizaban aquel pacto. Era un pacto de sangre, y la Biblia nos enseña que todos los pactos, los más poderosos, son los que se hacen con sangre, porque en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. Por eso todas las cosas importantes llevan sangre. De
hecho, la palabra de Dios dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Incluso las personas tristemente que tratan de incursionar en el mundo espiritual por otras vías que no fueron las que Dios estableció, también usan la sangre, porque la sangre es un elemento muy poderoso. En ella está la vida. Y Dios hizo este primer pacto con la sangre del cordero que Moisés tuvo que sacrificar para hacer este pacto de la ley, donde Dios se comprometía a estar con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel se comprometía a obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, luego en Jeremías capítulo 31, Dios le habla al profeta y le dice: Jeremías, el pueblo ha invalidado mi pacto. Es decir, que el pueblo no cumplió con el pacto, no fueron obedientes a la ley, no adoraron a Dios en primer lugar y único en sus vidas como estaba establecido en ese pacto, sino que cometieron idolatría y muchos otros pecados muy fuertes que hicieron que este pacto quedara invalidado, porque la idolatría es adulterio espiritual. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Por eso el Señor dijo que la única causa por la cual un matrimonio se puede disolver ante los ojos de Dios es el adulterio, porque cuando se comete adulterio se invalida el pacto y queda completamente roto ese pacto. Pues de la misma manera, pero en un sentido espiritual, el pueblo de Israel había fornicado, había adulterado espiritualmente y había invalidado el pacto que Dios había hecho con ellos a través de la ley de Moisés, por lo cual hacía falta un nuevo pacto. Y en Jeremías 31, del 31 al 34, Dios le dice al profeta Jeremías cuál iba a ser este nuevo pacto. Vamos a leerlo allí en la palabra de Dios porque es muy interesante. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Y aquí otra vez el Señor nos hace esta comparación con el matrimonio, diciendo: yo fui para Israel como un marido, sin embargo ellos fueron como una mujer infiel, como una esposa infiel, invalidaron mi pacto. Pero ahora yo voy a hacer un nuevo pacto, voy a escribir mi ley en los corazones de ellos, voy a ser su Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que en el antiguo pacto Dios escribió la ley en tablas de piedra, pero en el nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo, Dios escribe la ley en los corazones de nosotros, y mediante la sangre derramada por Jesucristo, que simbolizaba aquel vino que estaban compartiendo, donde Jesús también tomó y tomaron todos los discípulos, tú y yo nos estamos haciendo partícipes con ese pacto. Tú y yo nos estamos identificando con la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que como iglesia compartamos la Santa Cena, la Cena del Señor, porque al hacerlo estamos comprometiéndonos, estamos reafirmando ese pacto donde decidimos obedecer al Señor y conocer al Señor a través de su Espíritu y guardar sus mandamientos, que es el anhelo del corazón del Señor, que estemos unidos a Él como una esposa a un esposo, donde no haya infidelidad, donde haya amor y donde haya obediencia. Y así fue como lo instituyó el Señor, y por eso es que las iglesias a partir de ese momento guardamos esta institución y practicamos la Santa Cena, porque es el símbolo del nuevo pacto, de la sangre derramada por Jesús, que es simbolizada por esta copa de vino, y su cuerpo entregado por nosotros, que es simbolizado por este pan sin levadura. Y dice aquí que Jesús nos dijo que desde ahora, desde aquel momento, no bebería más de esta copa hasta que la bebiera
con nosotros en el reino de su Padre. Quiere decir que esta era la última vez que Jesús iba a tomar vino, era la última vez que Jesús iba a cenar, y la próxima cena será las bodas del Cordero, donde tú y yo nuevamente cenaremos con el Señor y ratificaremos este pacto donde Él también va a participar. Es algo muy lindo, es algo precioso que debemos siempre recordar, llevar en nuestro corazón y practicar con amor, sabiendo que el Señor ha hecho pacto con nosotros a través de su sangre, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo y que Él espera de nosotros amor y fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos compartido en este día. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, de este pacto que tú has hecho con nosotros a través de tu sangre, Dios mío. Ya no tenemos, Señor, que celebrar la Pascua como hacía el pueblo judío, pero sí ahora celebramos la cena, Señor, donde recordamos lo que tú hiciste por nosotros y nos comprometemos contigo, Señor, al identificarnos con tu sangre y con tu cuerpo, Señor, que fue dado, entregado para la salvación nuestra. Gracias por amarnos, por perdonarnos, Señor. Escribe tus leyes en la tabla de nuestros corazones para que te seamos fieles y obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y perdona todos nuestros pecados como así tú lo dijiste en tu santo pacto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya enseñado, te haya fortalecido, te haya edificado, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra de Dios. Chao.